En todas las etapas de la historia, las grandes ideologías han promocionado las perfecciones de las instituciones. Los profetas en su momento fueron condenados por oponerse al sistema. En el caso mexicano, los ideólogos y los precursores de los movimientos de cambio fueron condenados a la institución de la hoguera en el pensamiento político del Estado mexicano. Señores del jurado calificador, compañeros de la palabra libre de las diversas latitudes de esta nación mexicana, señoras y señores, es un honor estar en esta tribuna donde se partió el inicio del llamado Tunayén-Ya, donde surgió el pensamiento para lograr la estructura política, social y económica del Estado de México en la Constitución del 17, donde se plantearon los conceptos de democracia, donde se determinó la división de poderes, pero que años más tarde, esa estructura del sistema político del Estado sería modificado por pensamientos retrógrados contrarios al sistema democrático de la nación mexicana. En ese sentido, hablar de la vigencia del pensamiento revolucionario Colosio Murrieta, tendríamos que abrir la conciencia de la historia. La conciencia que timbró la década de los 90, cuando fuimos parteando hacia acontecimientos que fueron el impulso de la prensa, el impulso y corazón de México, pero sobre todo, del principio del resquebrajamiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad política de nuestro Partido Revolucionario Institucional. En este esquema, iniciaré primero por los antecedentes biográficos de este personaje, que nace en el Estado de Sonora, cuyo pensamiento revolucionario incursionó en la política, posterior de haber hecho estudios en materia económica en el TEC de Monterrey y posteriormente en política y gestión pública en el extranjero. Bajo estos esquemas, forma parte de la administración de Carlos Salinas de Gortari. Su trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional fue completamente metafórica por sus grandes principios de cambio revolucionario y por replantear un nuevo sistema en la administración pública del país. En esta situación y bajo estos planteamientos es precisamente en los principios de la década de los 90 cuando se planteaba la sucesión presidencial en turno, donde encontramos efectos que lesionaron la institucionalidad económica, política y social de México en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, disfrazados sin lugar a dudas con el desarrollo del Tratado de Libre Comercio, pero también los efectos traicioneros en los elementos y disputas internas de dicha institución fueron la causa fundamental que coartara las aspiraciones de este político mexicano. Es precisamente cuando inicia la situación de campaña, cuando es electo como candidato a la presidencia de la República, y fue el estilo de gracia, sus discursos que planteaban la modificación de la institucionalidad mexicana, que fue aquel discurso del mes de marzo de 1994, donde determinaba en el monumento a la revolución que en México había hambre y sed de justicia, que en México se encontraba una sociedad asediada por la irresponsabilidad de las instituciones burocráticas. Hablaba en su momento que los jóvenes con las aspiraciones de desarrollo no tenían los elementos suficientes ante una calidad de carácter educativa. Hablaba también que la situación neoliberal y económica del Estado mexicano no se encontraba a las alturas y circunstancias del desarrollo nacional. En ese sentido, y este discurso tan peligroso fue el fundamento y el rompimiento en el pacto entre el entonces presidente de la República y el posterior candidato a vicepresidente. Bajo este esquema se habla en la ciencia política de un elemento de complot en el cual se planteaba destituir a este candidato. El entonces como tal se terminaron en una campaña establecida en el estado de Baja California, donde fueron la mano traicionera que asesina al entonces candidato. Ahí termina en la participación de su pueblo de un hombre que planteaba
del revolucionario institucional que pregona en su doctrina y sus principios. La vigencia del pensamiento del visionario Colosio Murrieta lo encontramos en las aspiraciones de todos los priistas de la diferente latitud de esta nación mexicana. La vigencia del pensamiento del visionario Colosio Murrieta sigue vigente porque está presente como uno de los ideólogos del pensamiento de nuestro partido revolucionario e institucional. En este sentido, tendríamos que reafirmar entonces: ¿es correcta la vigencia del pensamiento de este personaje? Definitivamente sí. Sí, en el momento en que nos convirtamos como críticos audaces de nuestra institucionalidad revolucionaria, es la única forma de cómo podemos cambiar los esquemas anacrónicos. Pensar en el visionario Colosio Murrieta es pensar en la democratización del revolucionario institucional. Pensar en el visionario Colosio Murrieta es restablecer la doctrina del liberalismo, extender que la esencia de nuestra revolución democrática y de nuestra revolución como tal son las partes esenciales que configuran los estatutos, la doctrina y el pensamiento fortalecido en el nuevo revolucionario institucional. Bajo ese sentido, ¿qué impacto tiene entonces el pensamiento colosista en la actualidad? En primera esencia, el revolucionario institucional requiere de nuevos ideólogos. La integridad de nuestro partido debe fundarse no únicamente en los documentos básicos de la doctrina, sino en el reconocimiento exclusivo de su institucionalidad y en la práctica cotidiana. La sociedad de hoy en día exige que los nuevos liderazgos contemporáneos den la cara y hablen con la verdad, sin ocultar los atavismos que por mucho tiempo han mencionado el pasado democrático de esta nación mexicana. Porque hablar de democracia es hablar de pluralidad, hablar de democracia es hablar de tolerancia ideológica, hablar de democracia es hablar de competitividad política, en lo cual en las próximas elecciones el revolucionario institucional tendrá una completa participación activa. Pero si dejamos de lado el pensamiento de los ideólogos, si dejamos de lado los fundamentos de nuestra doctrina, y si no aplicamos a cabalidad de los procesos internos la finalidad de nuestros estatutos, estaremos manipulando no únicamente el pensamiento del visionario Colosio, estaremos manipulando la esencia fundamental del revolucionario institucional, estaremos manipulando las aspiraciones de esta nación mexicana para construir un pueblo del trabajo de sus pueblos. En este sentido, las palabras como tal, el pensamiento y la doctrina deben ser nuestras tablas de la ley. Y si en su momento en Querétaro se construyó el llamado Clarion, en estos momentos se requiere una nueva libertad política para alcanzar el brillo de las estrellas.